Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a César Fernández. Antes de nada, quiero certificar que todo el mundo escucha bien de los asistentes. Eh, ¿Podéis poner en el chat si estáis escuchando bien? Si se escucha bien. Creo que todo está en regla. Bueno, parece que todo va bien. Por lo tanto, como decía, tenemos la gran suerte de tener a un viejo amigo con nosotros, a César Fernández, que es colaborador de Belvin desde hace muchos años. Para los que no lo conozcan, César es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona y MBA por ESADE, también máster de Investigación en Empresa por la Universidad de Barcelona y doctor en Empresa. Y además de su faceta de docente en la universidad, pues colabora como coach y detector de talento con multitud de organizaciones, de empresas familiares, organizaciones del IBEX 35. Sobre todo parece que no está parado nunca, ¿no? Porque o está dando clases, o está trabajando, o está escribiendo un libro. Y en el día de hoy, nosotros se lo pedimos y él ha aceptado amablemente a presentarnos su último libro titulado Más allá del ROI en coaching. Aparte de este libro, tiene otro libro llamado Aikido y liderazgo empresarial, pero el día de hoy nos centraremos en este último libro que ha publicado hace relativamente poco, unos meses, ¿no? Si no me Sí, equivoco. es correcto. Y Muy bien. nos va a realizar una presentación y ha tenido la deferencia de darnos la presentación. Por lo tanto, una vez finalizado el webinar, a todos los asistentes os pasaremos la presentación para que podáis leerla en formato PDF sin ningún problema, para que os podáis centrar durante el webinar en lo importante, digamos, que es el webinar en sí. Y al final del webinar, pues dejaremos 15 minutos para posibles preguntas de todos los asistentes, dudas, el que le quiera preguntar algo sobre el libro o sobre lo que hemos hablado en la tarde de hoy. Por lo tanto, César, muchísimas gracias otra vez y te cedo la palabra para que nos presentes. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos los asistentes. El contenido va a ser específicamente sobre coaching de equipo y resultados de negocio. Y hay material reciente de investigaciones que he incorporado porque ayuda a darle marco y contexto. Vamos a ver exactamente cuáles son, digamos, las fases de la metodología cuando nos enfrentamos a un proyecto de coaching de equipo. Una primera inicial y que es absolutamente clave es el diagnóstico. Realmente cuál es la situación de ese equipo, cuál es su dinámica, puntos fuertes y aspectos a mejorar, ¿no? A partir de ahí, a mí lo que me ayuda para poder evaluar después es establecer claramente la visión de qué quiere alcanzar ese equipo y a partir de ahí concretar una serie de indicadores. Si eso no lo hacemos en el momento que toca, después ya es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, evaluar con rigor. Hecho esto, sí que utilizo el cuadro de mando integral para aterrizar esos indicadores. Después explicaremos en qué consiste y cómo lo podemos aplicar en nuestros trabajos. Y de eso sale lo que es la evaluación sistemática en las distintas sesiones que tengamos durante las siguientes semanas o meses con ese equipo e incluso posteriormente si queremos. Pero hay que evaluarlo con, digamos, continuidad y rigor, ¿no? Finalmente hay una etapa de análisis de resultados donde recopilamos todo lo que se ha obtenido y estamos en condiciones de hacer esa devolución no solo a las personas que hayan participado en el equipo, el responsable del equipo, sino incluso también a otros niveles directivos, traduciéndolo en su lenguaje y en su formato, que es algo que ellos realmente aprecian si lo entienden, si no, pues puede quedar un poco fuera de su radar.
Entonces, planteando el tema del diagnóstico, podéis pensar, ya, pero ¿y con qué modelo? ¿Cómo lo hacemos? Porque realmente está documentado que hay como más de 110 modelos posibles de equipos. Yo aquí he sido muy práctico y he aprovechado trabajos recientes que me han parecido sólidos, que realizan una síntesis que además es coherente con toda mi labor previa en cuanto a investigación, ¿no? Y lo primero sería, bueno, ¿creéis que algunas, como preguntas, sí, para ir abriendo boca, como quien dice, ¿creéis que algunas competencias soft, de esas que se comenta habitualmente, que son muy soft, realmente tienen impacto en los resultados de un equipo, los resultados tangibles, si hablamos de innovación o resultados de negocio o incluso pues eficiencia? ¿Cuáles serían, si es que sí, las que estarían en el podio? ¿Qué competencias soft determinarían esos resultados, ¿no? Bueno, pues ahí va. Hay una parte de esas competencias soft, enseguida las veremos, que nos explicaría el 30% de los resultados de un equipo. Nos explicaría también el 25% en innovación y en eficiencia, como dos variables diferentes. ¿Y cuáles son en concreto? Pues confianza, en primer lugar, comunicación, creatividad y toma de decisiones. Y si añadimos una quinta, tenemos un incremento adicional en esa explicación. Y esa es ni más ni menos que la definición de roles. Nos aporta más 5 en la variable resultados y un 4,9, 4,4 en eficiencia e innovación, respectivamente. ¿Y esto de dónde sale? Sale de un trabajo muy laborioso hecho por McKinsey. Tenéis abajo la referencia, esa más reciente, de finales del 24, y que ha sintetizado lo que son las distintas variables que están más contrastadas a nivel de impacto en equipos, y además ha podido diferenciar cuáles son aquellas variables más sensibles según el tipo de equipo. Y esto también me parece importante, porque hoy, en el 2025, hablar de equipo no es suficiente. De hecho, desde principios de siglo ha habido muchos cambios importantes en los equipos y para nosotros, como profesionales del tema, creo que es importante y riguroso identificar qué tipo de equipos tenemos delante, ¿no? Entonces, a la hora de analizarlos, normalmente en las variables académicas se diferencia el nivel de interdependencia en cuanto a la tarea, cuando están realizando el proyecto, la actividad o el proceso de negocio que sea, y el resultado. Y ahora explicaremos más en detalle. Puede haber, de hecho hay 3 tipos de equipos. Uno primero, pues el símil de los autores lo plantea como un equipo ciclista, que depende sobre todo del esfuerzo individual, pero también una parte de estrategia, de cómo se combinan, cómo se complementan, etcétera. Y ahí las variables fundamentales son las que hemos comentado: confianza, comunicación, creatividad y toma de decisiones. Hay también otros equipos que serían los ejemplos más típicos, los de proyecto, donde el testigo tiene que pasar de manos correctamente en cada una de las fases, y si fracasa en una de ellas, se resiente el resultado final de manera absoluta, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué variables son importantes? Las 4 anteriores, y además compromiso, tener, digamos, claros los objetivos y estar, digamos, integrados con ellos, y el reconocimiento mutuo de las personas que colaboran en ese equipo. Y hay otro tercer equipo en cuanto a categoría, que es más frecuente de lo que pensamos, pero no está claramente identificado, a veces conceptualmente, y es importante tenerlo claro, ¿no? Y aquí está porque es un equipo de regatas. Bueno, porque ahí tienen que sincronizar la velocidad, la potencia, el ritmo. O sea, es un balance mucho más sutil y mucho más complicado que en otros equipos previos. Y veremos algún ejemplo de qué supone esto en cuanto a relaciones, ¿no? Y ahí, ¿cuáles son las variables clave? Pues las 4 iniciales, además el sentido de pertenencia. ¿Y por qué? Porque aquí se puede dar, si ya hablamos de términos organizativos, personas que dependen o forman parte de más de un equipo.
Entonces, ¿con quién me identifico? ¿Con el equipo grande? ¿Con el que siento más mío? Bueno, pues eso tiene que ver con pertenencia. Y luego está también la definición de roles. Dice, ¿y cómo definen los autores definición de roles, los autores de este estudio? Pues mira, os lo leo literalmente. Comprender las expectativas y las responsabilidades del rol individual y tener a las personas adecuadas en los roles adecuados. Los que estáis familiarizados con Belvin dirás, uy, si casi parece una cita suya. Efectivamente, casi parece una cita suya. La gracia es que viene de otros contextos y otros estudios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en equipos complejos, en organizaciones complejas, muy matriciales o con, digamos, escenarios de equipos agile o autogestionados, esta última realidad, la del tercer equipo en cuanto a tipología, es más importante tener claros los roles y trabajar una serie de aspectos que son realmente importantes, porque si no, no consigues equilibrar y coordinar ese ecosistema o ese sistema de equipos múltiples, que también se llama así. Voy a profundizar un poco más en esto, porque creo que es poco conocido y desde mi punto de vista importante. ¿Por qué? Porque esto está determinando cuál es el grado de interdependencia y coordinación adecuado y el sistema adecuado. Tenemos un primer tipo de equipos que podrían ser, por poner otro ejemplo, pues equipos comerciales, donde cada persona tiene su zona y puede ir al 98 o al 102 del objetivo, pero mira, al final, si todo suma 100, pues no hay demasiada interferencia y todos hemos salido con un resultado aceptable, ¿no? Puede haber otro tipo de equipo que trabaje más en proyectos. Es como lo del pasar el testigo de uno a otro, donde si alguien se retrasa en calidad, en tiempo o en costes, lo va a sufrir todas las fases que vengan detrás. Y ahí lo tenemos claro, ¿no? El primer caso son sistemas de metodología pues, jerárquicos más tradicionales o estandarización formal, si lo queremos hablar en estos términos. Y en el siguiente también está muy documentado todo lo que es la gestión de proyectos. Vale, pero ¿qué pasa con el tercero? El tercero, que es donde hay mucha más interacción, no solo en tareas, sino también al resultado, ¿qué quiere decir? Que cómo está trabajando un equipo parcialmente afecta ya al trabajo de otro equipo y al resultado final. O dicho de otra manera, yo necesito la parte intermedia de ese trabajo que se está haciendo para nutrir la mía y al final sumar entre todos el objetivo. Bueno, lo que son equipos Agile trabajan bajo esta perspectiva. ¿Y cómo se coordina esto? Bueno, se coordina sobre todo con comunicación formal que estaría, digamos, asumiendo las premisas anteriores, pero sobre todo lo que cambia es que la informal se hace directa y explícita y también hay ajustes mutuos implícitos, ¿no? Y alguien debe pensar, qué complicado, aquí estás dando como mucha importancia a la comunicación personal y sobre todo la informal y además tienes que conocer mucho al del otro equipo para anticiparte o ajustarte. Eso debe ser complicadísimo y seguro que viene de los psicólogos que siempre lo complicáis. Bueno, pues lamento decir, o también podríais pensar, mira, esto seguro que está desde antes de la pandemia, pero después ha cambiado todo porque los sistemas de comunicación nos han demostrado que es posible otro tipo de, digamos, de alineamiento. Bueno, pues la respuesta es no en ambos casos. No viene de la psicología, viene del ámbito militar, donde unidades pues, de aviación tienen que coordinarse con las de marina o con las personas que están en tierra o con los comandos especiales y cada uno de ellos actúa de manera autónoma pero a la vez sincronizada y pueden anticiparse y si no pues se pierden vidas. Eso por un lado. Y por otro lado está escrito en el 22, con lo cual ya incorpora todo lo que son elementos de tecnología distribuida, que es otra palanca de los equipos actuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que o bien tenemos claro cuál es la naturaleza del equipo, cuál es el tipo de coordinación que se requiere y cómo trabajamos esas palancas, o si no, probablemente podemos enfrentar situaciones en las que no estamos dando en el clavo. Así de claro hay que decirlo. Bueno,
Y para continuar con el diagnóstico, teniendo esto claro, ¿qué podemos hacer de manera sencilla? Bueno, vamos a verlo a continuación. Vamos a distinguir 4 grandes áreas de intervención en los equipos. Una inicial, que sería la etapa de configuración, de formación de los equipos. Ahí os he dejado literalmente la definición que hacen los autores de McKinsey. Después estaría la de alineación, o sea, la primera es formarlo pues, con claridad de roles, las personas y un equilibrio entre lo interno y externo. Una vez tenemos el equipo constituido, hay que generar una visión clara y una concreción de objetivos que todo el mundo se sienta realmente implicado, motivado, comprometido. A partir de ahí es el trabajo del día a día, cómo desarrollamos las actividades, y hay una última etapa que es de renovación, y aquí estaría todo lo que es el reconocimiento, todo lo que facilita el aprendizaje, que una persona se sienta a gusto dentro del equipo y sienta que vale la pena permanecer en él, ¿no? Porque aprende, contribuye, se siente valorado. Y esta última fase es la que enriquece y nutre el resto, ¿eh? Tenemos que verlo como cíclico. Y teniendo estas 4 áreas de intervención, vamos a volver más en detalle a las variables. ¿Qué es lo que nos convendría trabajar en cada una de ellas? Bueno, pues en primer lugar, en la etapa de configuración, que haya diversidad de perspectivas para no tener una visión única, sino que realmente las personas se enriquezcan con las aportaciones que cada uno de ellos hace. Hablan de external orientation, que en realidad después lo matizaré, pero tiene que ver más bien con un equilibrio entre orientación al exterior y al interior, o sea, qué personas se relacionan con lo que hay fuera del equipo y con las personas del equipo. La definición de roles, que ya lo he comentado. ¿Y eso qué quiere decir? Que si estamos trabajando con equipos que son recientes o ha habido un cambio importante de algunas figuras o el responsable, pues ya ni te cuento, nuestro acento probablemente tendrá que ir por ahí. Asegurar bien eso y facilitar que realmente ese conocimiento mutuo y ese entendimiento de las aportaciones sea lo más nítido y rápido posible. A partir de ahí vendría una fase que también, un elemento a trabajar, que es la alineación, generando, por ejemplo, visión compartida. Y posteriormente, para el día a día, pues tendríamos que tener en cuenta que el grado en el que colaboran, la comunicación, cómo toman las decisiones, etcétera. Y en la parte de renovación tenemos pues el sentido de pertenencia, la gestión de los conflictos, la seguridad psicológica, el reconocimiento que antes ha salido. Esto tiene la virtud de que con estas variables se explica aproximadamente el 80% del resultado que obtiene un equipo. Quiero decir, estamos trabajando sobre las variables con mayor factor de explicación y de impacto. Y de entre ellas, si os parecen muchas, vamos a las más esenciales. Han salido definición de roles, propósito, y cuándo son particularmente más importantes estas 2 variables. Cuando el equipo es relativamente reciente como tal. Si está en constitución o han cambiado personas relevantes, habría que trabajar sobre esas fases. Por eso están en el lugar 1 y 2. Si tenemos ya un equipo que lleva tiempo funcionando, bueno, pues tendríamos que atender sobre todo a la parte de colaboración, comunicación, y ahí es muy importante el criterio de normas. Normas quiere decir cómo ajustamos de manera explícita nuestras expectativas, nuestros compromisos, cómo hacer cuando algo no se cumple, etcétera, etcétera. Y en la parte final, más de mantener esa ilusión viva, estaría sobre todo la capacidad de innovar, que ojo, aquí ya no solo ilusión, es la capacidad de contribuir al negocio y de ir adaptándote constantemente, como necesitan hoy en día las organizaciones, ¿no? Y fijaos ahí que está lo que es la seguridad psicológica. Dices, hombre, esto está muy relacionado con confianza. Sí, pero ahí están poniendo el acento en la capacidad de poder decir algo que a lo mejor es incómodo, que a lo mejor es un error, con la tranquilidad de que nadie en el equipo va a agredirme ni vamos a levantar una batalla campal, ¿no? Y por otro lado, el reconocimiento positivo y el feedback mutuo es algo característico de los equipos también con mejores desempeños, ¿no? Ahí tenemos ya
en definitiva, las otras que han salido antes que no he comentado ahora, confianza, toma de decisiones. Y en todo caso, tener en cuenta como personas que vamos a hacer un diagnóstico que lo que es la orientación externa está ya identificada por Ruth Wageman y colaboradores en su obra, que está la bibliografía al final, de que los mejores equipos equilibran el tiempo y la atención entre lo que pasa afuera y lo que pasa dentro. Es decir, qué ocurre en el mercado y nuestros competidores y qué ocurre también con nosotros, qué tal nos estamos comportando en cuanto a los procesos internos, cuidar digamos, las aportaciones de todos los miembros, etc. Y mantener este equilibrio no es algo que se improvisa, es algo consciente y que requiere, digamos, tiempo y sistemática por parte del equipo. Y es una de las claves del éxito, igual que las normas, que os lo he comentado antes. Y en todo este bloque de ejecución, lo que me gustaría destacar es que está muy relacionado con lo que es procesos internos del equipo. ¿Y esto por qué es importante? Porque está identificado, y esto a veces también es un error que me encuentro habitual, metodológico, de que hay líderes que, si hacen coaching hacia su equipo, se enfocan mucho en el resultado. No es del todo eficaz. O sea, ahí lo que puedes conseguir es más carga de trabajo, más esfuerzo puntual, más aprendizaje puntual, pero lo realmente valioso y que cambia el nivel del equipo a futuro es intervenir sobre los procesos. Y los procesos son estos, básicamente. O sea, qué tal nos coordinamos y qué tal nos complementamos en nuestro día a día. Entonces, dicho esto, que nos resuelve parte del diagnóstico, al menos es lo que pretendo desde mi punto de vista, y que evidentemente tampoco nos impide utilizar otras herramientas complementarias. Belvin nos ayudaría en muchas de estas variables. Me quedaría fuera la parte quizá de visión, que deberíamos trabajarlo específicamente, y de normas del equipo, que deberíamos trabajarlo específicamente, pero para el resto prácticamente nos viene bien. Dicho esto, ¿cómo empezamos a medir y qué tal se puede medir pues el trabajo de un equipo? Bueno, aquí lo que, y esto sí ya es parte de mi investigación y de lo que está reflejado en el libro, yo lo que me planteaba en su momento es cómo podemos utilizar indicadores duros de gestión. ¿Por qué? Porque es lo que realmente entienden los directivos. Es su propio lenguaje y son sus propios indicadores que tienen en el sistema. Si pudiéramos utilizar eso, no hay que explicar mucho más. Realmente lo van a ver y lo van a ver de una manera directa. Pero hay una pregunta previa. ¿Realmente el coaching tiene impacto en esos indicadores? El cuadro de mando integral, para sintetizar muy rápido, lo que nos dice es que los resultados económico-financieros dependen de la satisfacción por parte de los clientes, y que los clientes estén satisfechos depende sobre todo de que los procesos internos sean eficientes y entreguen la calidad y los compromisos que se han adquirido con los clientes. Y para que todo eso funcione necesitamos personas, ¿no? Con lo cual hay esas 4 perspectivas, indicadores asociados. ¿Impacta el coaching en ellos? Bueno, en aprendizaje sí, en procesos también. Pues hombre, lo de aprendizaje que está en las personas, pues ya no lo podíamos imaginar sin ninguna tesis doctoral, ¿de acuerdo? Pero en procesos no está tan claro. Y en cambio procesos es una llave muy importante para las otras 2 perspectivas. ¿Por qué? Porque el impacto de procesos puede ir directamente a clientes y puede ir directamente a la parte económico-financiera. Con lo cual, justamente procesos es la gran puerta de entrada a los resultados de negocio, que es lo que está en la mente del director o directora general, y donde nosotros, si abrimos esa puerta, podemos llegar, y si nos quedamos solo con aprendizaje, pues ya veis que no hay ninguna ruta directa entre aprendizaje y el impacto financiero. Deberíamos pasar por procesos. Y a lo mejor yo entiendo que si alguien no es economista o ha estudiado ADE o es ingeniero, lo de los procesos le puede sonar a chino. Pero seguramente entre los que nos escuchan hay varias personas que sí que os gusta cocinar. Seguramente. Y a lo mejor utilizáis recetas. ¿Y para qué utilizáis recetas? Me diréis, hombre,
La respuesta es obvia, porque te dice exactamente qué necesitas, te dice además el orden para hacer las cosas, los tiempos. Ah, vale, pues eso exactamente es un proceso, ni más ni menos. Y en un entorno organizativo es exactamente también lo mismo. ¿Qué necesitas como materias iniciales o información? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Y qué condiciones hay que trabajarlo? Por poner ejemplos concretos y hacerlo simple, esos indicadores a nivel, digamos, del ámbito financiero, empezamos por arriba de todo, pues serían ingresos, márgenes, rentabilidad, etcétera. Podríamos tener stakeholders y clientes. Clientes, sobre todo, son cuotas de mercado, el famoso NPS, que es un índice de calidad, vinculación, o sea, cuántos productos me compran, notoriedad, si hablamos de imagen de marca, etcétera. Y en la parte de procesos tendríamos toda la efectividad de los procesos comerciales. Cuántas llamadas necesitas para conseguir una visita, cuántas visitas para conseguir una oferta y cuántas ofertas para al final firmarla. Esto aplicado a cada sector, ¿no? Pero es un proceso. Todo lo que tiene que ver con productividad de distintas fases de trabajo estaría aquí. Y al final hay tres y una cuarta gran categoría donde todo esto lo podemos traducir, que es calidad, tiempo, coste y flexibilidad. Flexibilidad es la capacidad de poder responder a una petición extra o adicional de un cliente, algo que está fuera de catálogo. Y luego está toda la parte de innovación o el ciclo de cobro, que es como volvemos a recuperar el dinero invertido, que afecta a todos los departamentos. Si pensáis, cuando hay un lanzamiento de un nuevo producto, no es de marketing o no es de innovación o de ingeniería, es de todo, hasta postventa, administración, etcétera. Bueno, pues eso es lo que pone a prueba la colaboración en equipos, ¿no? Y son indicadores que nos sirven para ver qué grado de eficiencia y de conexión hay. Al final, pensar que procesos quiere decir personas que se coordinan bien con otras personas o equipos de trabajo que se coordinan bien con otros equipos de trabajo. Fin de la historia. Esto quiere decir. La toma de decisiones y la definición de roles la ha puesto a propósito entre procesos y personas. ¿Por qué? Porque son dos procesos clave dentro de la dinámica de un equipo y esos son las palancas que realmente podemos mover. No es solamente estas dos, son ejemplos, ¿no? Pero el actuar sobre los procesos, las dinámicas internas de cómo el equipo se pone de acuerdo para hacer algo, cómo aprende, cómo innova, es realmente lo que mejora su nivel de cara a futuro. Y luego, evidentemente, trabajando en el ámbito de personas, confianza, comunicación, creatividad, etcétera. Y aquí habría otra serie de indicadores duros, ¿no? Si pensamos en absentismos, en engagement, en productividades individuales, todo esto estaría aquí. Dicho esto, ¿cómo podemos aplicarlo a un proyecto real de coaching de equipo? Bueno, pues aparte de hacer el diagnóstico, que ya lo hemos hecho, imaginar que estamos en la parte de definición de la visión. Yo utilizo, por poner un ejemplo, no quiero decir que sea la única manera, podéis utilizar lo que os parezca oportuno para que la visión sea realmente aspiracional, se puedan involucrar todas las personas y cualquier tipo de dinámica en este sentido os puede ayudar. Yo utilizo el FOAR, que es fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Viene de la indagación apreciativa. Y cuando hemos llegado a resultados, remato con estas 4 preguntas. Oye, esos resultados futuros, cuando pensamos en las personas de tu equipo, ¿cómo han evolucionado? O identifica cómo son en el futuro vuestros procesos de trabajo, cómo es vuestro día a día, qué impactos tenéis en clientes, qué dicen ellos de vosotros y qué resultados de negocio habéis conseguido. Y las personas de un equipo, pues entre todas lo concretan. Y a partir de ahí, cuando lo tenemos, es tan sencillo como decir, muy bien, ¿qué indicadores o qué comportamientos objetivos nos permitirán ver este éxito? Y no hay que saber nada, ni de su negocio, ni de cuadro de mando integral. Hay que hacer estas preguntas y ellos te llevan, como hacemos tantas veces en coaching, a buenas preguntas. Pues estas están diseñadas desde la perspectiva del cuadro de mando integral para llevarnos a concretar esto. Y estamos reuniendo la parte aspiracional con el aterrizaje de manera tangible en indicadores. Vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo real de una territorial, de una gran entidad financiera, en la cual ellos se plantean
ser líderes en rentabilidad, líderes en cuota de mercado, referente en excelencia en el servicio, crecer como individuos y como equipo, etc. Aquí veis las 4 perspectivas y un poco más detalladas en algunos aspectos. ¿Cómo lo pintaban ellos en plan aspiracional? Esto es un ejemplo real del mismo equipo, de un subequipo en aquel caso, ¿no? Pues las personas, relevo de éxito, equipos mejor preparados, dinámicos, más integrados. ¿Por qué? Porque había dispersión inicial y poca integración. En cuanto a procesos, pues sistemática, eficiencia, más equilibrio, más cuota, liderazgo, ser referentes en resultados, clientes y mercado. Bueno, pues ya lo tenemos. Fijaos que ahí estamos en una bisagra súper interesante entre lo aspiracional y la concreción. Pues le ponemos ya los indicadores, te lo dicen ellos. Oye, ¿cómo vamos a medir esto de ser líderes en rentabilidad? Pues ratio de eficiencia. Vale, y dan la cifra. En este caso, la marca la territorial. Bien. Líderes en cuota de mercado, pues captación de clientes y vinculación de clientes. Vinculación quiere decir cuántos productos me compran los clientes. Referente de excelencia, pues el indicador de calidad, que además es una medida externa, no del propio banco, sino lo hace una empresa independiente llamando a los clientes. ¿Y cómo podemos establecer indicadores en la parte más soft de crecer, como pues cumplimiento de los planes de acción? Si hemos hablado de más sinergias y más sistemática y más integración y colaboración entre equipos, pues vamos a plantear un procedimiento de visitas compartidas, de comunicación sistemática, etcétera, y vamos a ver en qué medida se ha implementado. ¿Cómo lo evaluamos? Ya estamos al final del proyecto. Bueno, pues aprovechamos aportaciones de Bachmann y otros autores en cuanto a capacidad de trabajar juntos y aprendizaje y desarrollo personal. Veis el 6 del momento inicial en las dos variables. ¿Por qué? Porque en la primera había contactos esporádicos, no había planes conjuntos y al final, ¿qué hay? Pues reuniones periódicas, sistemáticas, orgullo de pertenencia. Fijaos qué frase tan bonita. La contribución te hace parte. El sentir que tú realmente contribuyes, eres parte de algo mayor y que estás celebrando y lo están reconociendo, es lo que cambia esta sensación de caray, vale la pena permanecer en este equipo, ¿no? En cuanto a aprendizaje y desarrollo personal, pues había al principio mejores prácticas que no se canalizaban, comunicación poco clara, etcétera. Y al final sí que había canales para compartir esas buenas prácticas, reuniones con otras empresas con visitas conjuntas, etcétera. Bueno, esto algunos diréis, bueno, pero sigue siendo parte soft, ¿vale? Ahora vamos a la dura. Esto es el indicador de calidad. ¿De dónde sale? ¿Cómo lo hemos medido? Pues no lo hemos medido. Sale directamente del sistema de gestión del banco. Nos lo han facilitado. Oye, queremos evaluar esto, por lo tanto vamos a recopilar los indicadores de calidad mes a mes y los vamos a poner en común y es lo que vamos a, digamos, también compartir y analizar en la revisión de los planes de acción del proyecto de coaching de equipo. Como veis, aquí hubo una fase inicial de diagnóstico en el mes de junio-julio, con entrevistas a distintas personas. Hay una fase de intervención que empieza en septiembre y acaba en marzo del año siguiente. Y una evolución clara de la variable en el sentido ascendente, que vale, tiene picos, pero desde luego el final es mucho mejor que el principio y la parte de intervención es mejor también que la del principio. Perdón, se ha ido. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Vale, perfecto. Vale, gracias. Veis que hay un sentido, digamos, ascendente y relativamente estable, ¿no? Esta era una variable de procesos, había otra de vinculación de clientes que tenía que ver con la actividad comercial y aquí también veis pues una gráfica claramente ascendente y además con pocos dientes de sierra. ¿Y eso qué quiere decir? Que se incorporan dos aspectos muy importantes a nivel cualitativo. Una mejora continua, hacemos mejor cada vez las cosas, y un hábito cotidiano. ¿Por qué? Porque es estable, no depende de que el jefe o la jefa nos pegue el apretón a final de mes. Y eso que supone una interiorización por parte del equipo de estos hábitos. Fijaos que llevamos
variables en este sentido y os voy a enseñar otra que no funcionó. Vais a ver claramente la diferencia. ¿Aquí qué hay? Hombre, pues muchos dientes de sierra es lo primero que destaca. ¿Y el final es algo mejor que el principio? Hombre, sí, pero de aquella manera. ¿Sostenible? Pues habría que decir que no. Estadísticamente no es significativo, pero no hay, como veíamos en las otras, una evolución sostenida y relativamente equilibrada que te habla de interiorización. Aquí no. Aquí más bien de lo que te habla es de que cuando el jefe o la jefa nos marrea a final de mes para que consigamos nuevos clientes y salgamos a captar, pues hacemos el esfuerzo y luego cuando nos relajamos eso decae. Es lo que nos está diciendo. Entonces, aquí hay un aprendizaje interesante desde el punto de vista de evaluación. Cuando estamos en situaciones de negocio complejas, lo que necesitamos es recurrir a diversas variables de distintas perspectivas. ¿Por qué? Imaginar, en este caso concreto, que hubiéramos hecho una especie de promedio o una especie de integración de distintas variables. Hubiéramos perdido foco, por ejemplo, en esto, o hubiéramos distorsionado lo anterior. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Vamos a elegir variables del ámbito de personas, del ámbito de procesos, del ámbito comercial y luego ya veremos cómo repercute en el ámbito final, económico-financiero. Pero mantengamos diversidad de variables para ver realmente qué es lo que evoluciona y cómo. Y me preguntaréis, bueno, y al final la parte económico-financiera, pues cuando hacemos esto, hay que primero tener en cuenta el posible impacto del entorno y descontarlo o justificarlo mediante otras medidas adicionales. ¿Por qué? Porque esto se lo vas a explicar a dirección general y se sabe esta historia mucho mejor que nosotros, porque es su negocio y lo está gestionando cada día. Entonces, tenemos que estar preparados para que nos digan, bueno, y eso no puede ser por el azar o por el entorno o porque el mercado ha evolucionado. No, hay que hacer nuestros deberes. Y en este caso, que la medida era el ratio de eficiencia, que es mejor cuanto más bajo sea, porque al final es qué porcentaje de tus gastos necesitas para conseguir €1, por decir algo. Bueno, pues cuanto más bajo, mejor. La territorial consiguió estar por debajo del 44%, su propio banco como referencia promedio estaba bastante lejos y el sector estaba todavía por encima. Con lo cual no es casual, no es que el sector vaya bien, no es que sea... No, aquí ha habido un esfuerzo sistemático y orientado y que básicamente la explicación es que se ha mejorado mucho la calidad, esto ha permitido mejorar a su vez la vinculación y el ofrecer más productos de valor, te ha permitido incrementar los márgenes y mejorar ese ratio de eficiencia. O sea, hay que recorrer los pasos previos para dar la explicación de cómo hemos llegado aquí, que esto es lo que da credibilidad también delante de Dirección General. Es decir, que sí, que efectivamente, porque cómo se han comportado los indicadores de clientes, esto lo tiene claro. Con lo cual, ¿cuáles serían, sintetizando, las claves para poder plantear un proyecto de este tipo con valor estratégico y con impacto estratégico de cara a que tenga realmente impacto en negocio y que podamos evaluarlo de manera objetiva y explicarlo finalmente? Bueno, pues alineación desde el principio con los objetivos organizativos. ¿Qué impacto se espera en el negocio? Esto hay que preguntarlo. ¿Qué impacto se espera y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿De qué indicadores disponéis en estos momentos para incorporarlo al inicio ya? Si no, llegamos tarde. Una vez tengamos eso, bueno, pues habrá que involucrar realmente a todo el equipo con una visión compartida que genere ilusión, pero también que lo aterricemos en indicadores, ¿no? Probablemente no sean todos los que pueden haber salido en las conversaciones previas con el responsable del equipo, sus máximos responsables, pero aquí sí que se hace de manera pública y compartida, y todos a partir de ese momento van a estar pendientes de los indicadores de calidad, de cómo hacemos las visitas compartidas, de qué impacto tenemos en la vinculación, y lo comentamos con todas las oficinas. Lo que he comentado, utilizar varios indicadores de las diferentes perspectivas para realmente tener un radar completo, no parcial o que nos llevaría a engaño.
rigor en la evaluación de los planes de acción. O sea, ya lo hacéis, intervenís en coaching de equipos. Al principio de la sesión poner en común los planes de acción, ¿vale? Es que aquí se hacía eso, además con los indicadores y además como eran departamentos y áreas cruzadas, allí o era algo tremendamente riguroso, sabías que te iban a sacar los colores y estaba la propia territorial, con lo cual son datos objetivos que se comparten, se analizan, que nos ha ido bien, que podemos mejorar, que podemos aprender, etcétera. Y a partir de ahí, validar finalmente la cadena de impactos, cómo estas acciones de visitas compartidas, de trabajar con las oficinas, mejora la calidad, mejora a su vez la vinculación y nos permite mejorar el ratio de eficiencia en este caso, ¿no? Y que no es casualidad, es pues por mérito propio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo explicas así y vas con datos, Dirección General te escucha y tiene credibilidad todo lo que ha impulsado recursos humanos, el trabajo del equipo, tu propio trabajo, y es un ganar-ganar para todas las partes. Aquí finalmente os dejo algunas referencias adicionales que no han salido y ponerme a vuestra disposición para compartir las preguntas que haya. Ya veis que de tiempo vamos clavados. Con lo cual... Perfectos de tiempo, César. Muchísimas gracias. Están abiertas ya las preguntas. Hay gente que ya ha hecho alguna pregunta. Algunos se han disculpado por tener que abandonar antes de tiempo el webinar. Vuelvo a recordar, porque me lo han preguntado, que vamos a enviar la presentación una vez finalizada este webinar. Y me preguntaban, que creo que he respondido que sí, porque nosotros lo hicimos así, pero preguntaban si tu libro está disponible en Amazon. ¿Es correcto? Sí, porque creo que nosotros lo compramos de Amazon, con lo cual también pasaremos el link del libro una vez finalizado el webinar. Nada, muchísimas gracias. A mí me ha encantado la forma de explicarlo y sobre todo esto que decías al final, ¿no? Que el dato mata el relato, al final necesitas demostrar las cosas con datos. Entonces, mientras la gente va preguntando, que ya van preguntando, mira, desde México preguntan si hay alguna experiencia significativa que consideres pertinente y que les pueda ayudar a ellos, alguna experiencia que quieras recalcar. Bueno, lo que os he comentado es un caso real, es un caso de una tipología de equipo además complejo, o sea, de esas tres que os comentaba al inicio, esta sería un sistema de equipos, o sea, la intervención implicaba unas 30 personas que a su vez influían en unas 1.150 en un territorio amplio. Entonces, al trabajar con ese núcleo, realmente lo que estabas trabajando era con distintos equipos, imaginar, de segmentos de negocio, de la parte de marketing, de la parte de controller, y había que alinear todo eso. Entonces, es un caso que está más detallado en el libro y creo que es paradigmático para ilustrar complejidad y cómo hacerle frente. A partir de ahí, pues lo que son las fases de la metodología que os indicaba al principio de, oye, ¿es un equipo que está en fase de constitución? Sí. Pues lo primero, probablemente, que conozcan los roles, que conozcan sus contribuciones, sus estilos de comunicación y que puedan encajar mejor entre ellos. ¿Tienen la visión compartida realmente trabajada? Algunos os dirán que sí, pero si le volvéis a decir, oye, enséñamelo, explícalo. No, es la proyección financiera a 3 años. Eso no es una visión compartida. Una visión compartida es de qué quieres sentirte orgulloso, qué quieres lograr que para ti sea realmente estimulante. Bueno, es algo adicional. Le tienen que brillar los ojos cuando te lo esté explicando. Entonces, si no la tienen, hay que trabajar la visión compartida. Y el otro elemento que para mí es clave son las normas. ¿Por qué? Porque si no hay normas explícitas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que las normas de facto es lo que el jefe o la jefa tolere. Y si alguien llega tarde y no le dice nada, pues se vale llegar tarde. No. Si te llamo la atención en el minuto 1 en público de que por respeto a todos y porque tu contribución es importante, necesitamos que lleguemos todos puntual, se nos van a quitar las ganas. Eso es un ejemplo, pero extiéndelo a cualquier colaboración en plazos, en calidad, en información, en calidad de la información, etcétera. Lo mismo. Y esto le da al equipo una palanca importante para poder ajustarse y alinearse, ¿no?
y luego en el día a día y lo que es, digamos, toda la parte de refuerzo, comunicación, bueno, pues simplemente utilizando bien Belbin y dándoles a ellos, digamos, esa visión de que hay otras maneras de contribuir, comunicarse, etcétera, y aceptando las aportaciones de otros, ya haces que todo eso fluya, ¿no? Para mí serían, digamos, los elementos esenciales. Sí, perfecto, perfecto. Y muy interesante lo de clarificar conceptos, que muchas veces surge ese problema sobre todo entre estamentos, ¿no? Mira, te paso otra pregunta tirando un poco para casa que hace Ernesto Lascuaga, que dice, ya has respondido en parte, pero ¿cómo relacionas los roles de Belvin con el modelo que presentas y cómo mides el impacto de clarificarlos, de clarificar estos roles? Es muy buena pregunta. Cuando clarificas roles, ¿qué ocurre en un equipo? Primero, pueden comunicarse mucho mejor y eso qué supone, pues ser más eficientes, reducir conflictos, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de eficiencia. Luego, pueden tener espacio para ser más creativos de manera sistemática. ¿Y eso qué supone? Pues también mayor innovación y capacidad de acelerar la llegada al mercado de un producto o de un proyecto. Con lo cual, a la hora de medirlo, si sabemos que ahí hay elementos a trabajar, oye, preguntar al equipo, al responsable y a cada uno de los miembros, ¿esto ahora en qué te está repercutiendo de manera negativa? Ah, pues en retrasos, en retrabajos, en que hay que repetir tal o que el informe, bueno, vale, y si lo mejoramos, ¿cómo lo veríamos? ¿A través de qué indicador? Vale, te están dando ellos eh, eh, las, eh, las medidas adecuadas o la sistemática para medirlo. Con lo cual puedes hacer la foto de antes y después. Fijaos que aquí el enfoque es longitudinal. ¿Qué es lo que ha pasado los meses previos a la intervención? Vale, ¿qué pasa en los meses de la intervención? ¿Y qué pasa después para ver si el resultado es sostenible? Entonces aquí lo tendrías en eficiencia, en innovación y si quieres en aspectos previos, pues en fluidez de la comunicación, en disminución de los conflictos con otras áreas, etcétera. Ponerse, por ejemplo, también de acuerdo en un protocolo común o un formato común, en vez de cada uno el suyo. Lo verías en elementos muy tangibles, pero y tanto que Correcto. tiene impacto. Sí, 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 perfecto. Pues tienes también una pregunta de un exalumno tuyo, es lo que tiene ser profesor también, que luego los alumnos van creciendo y van entrando en el mercado. Es sobre todo una aclaración sobre la diapositiva del Happy Model, que ha entendido que el coaching se aplica a traducción del lenguaje de los empleados para que los directores entiendan realmente a los empleados. ¿Es correcto eso? Sí, en parte, pero voy a ir un poco más allá. Aprovecho tu pregunta. Y en esto voy a ser muy radical, me vais a perdonar. Desde Estás el ámbito perdonado, puede ser todo lo radical que quieras, o sea que sin problema. Desde el ámbito de recursos humanos tenemos un lenguaje que hablamos pues de inteligencia emocional, engagement, vale, ya. Pero eso no es lo que habla la dirección general o comercial o financiera. Ellos hablan de ventas, ingresos, márgenes, EBITDAs, con lo cual ahí hay un gap tremendo, ¿no? Mi propuesta es que el lenguaje lo vayamos traduciendo y adaptando al único lenguaje que ellos entienden, que es económico-financiero o son indicadores como mucho de mercado. Si no está en clientes o está en finanzas, no lo van a entender, van a desconectar. Y esto es peligroso para a veces incluso planteamientos técnicos, casi me da igual de cualquier área, no solo de recursos humanos. Si alguien técnico plantea un proyecto en sentido técnico, yo qué sé, de sistemas de información o de unos robots en la industrial, lo que sea, van a desconectar. Lo que tenemos que traducir es ¿qué impacto genera eso para la organización en términos de más clientes o mejor servicio al cliente o mejora de márgenes o costes o etcétera? Entonces, aquí hay que ir haciendo varias cosas, ¿no? Ayudar a ver a los empleados cómo ellos impactan en negocio y por eso la frase de uno de ellos, ¿no? Cuando digamos, la contribución te hace parte, venía a decir, claro,
Cuando tú eres consciente de cómo esa labor de hormiguita que estás haciendo en tu oficina mejora el índice de calidad o mejora la ratio de vinculación de toda la territorial y que eso es aportación de todos, ahí te sientes parte realmente de algo grande. Entonces, va en dos sentidos. Ayudar a las personas a ver cómo impactan en los resultados que a veces les parecen muy alejados y que no tienen que ver con ellos, cuando no es cierto. Hay que unir esos puntos. Y por otro lado, desde el ámbito de recursos humanos o coaches profesionales, también traducirlo en lenguaje de negocio para que te entienda la dirección general, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás consiguiendo con el equipo. Las dos cosas. Y para eso nos ayuda el cuadro mando integral. En el libro tendréis muchos ejemplos incluso de preguntas para abrir perspectiva cuando estamos con un coach a nivel individual o cuando estamos con un equipo. Sí, perfecto. Yo tenía dos preguntas para ti, César. Una ya la has ido respondiendo, que es sobre todo, siempre me preocupan las dificultades prácticas que te encuentras en el camino, que hay muchos ejemplos en el libro, entonces invito a la gente que lo lea, pero también no me resisto a hacerte una pregunta que también me suele preocupar mucho y a nosotros en Belvin también nos preocupa mucho, que es hasta qué punto estos resultados obtenidos son mantenibles en el tiempo o hasta qué punto pueden, digamos, estandarizarse para que sean resultados a largo plazo. Porque a veces, muchas veces los resultados se consiguen, pero parece que luego todo como que se diluye y volvemos un poco a situación de salida. Y para que los resultados realmente se estabilicen y se integren, a nivel de coaching de equipo es algo similar al coaching individual. ¿Por qué los resultados se mantienen? Primero, porque la persona tiene mejor impacto en su día a día, en su realidad, las cosas le salen mejor, obtiene mejores resultados, por lo cual es satisfactorio y no tiene sentido retroceder. Punto uno. Punto dos, porque se siente mejor consigo mismo. Entonces, si las dos cosas se dan, las mantienes, no retrocedes, difícilmente retrocedes a no ser que cambien algo del entorno o algo de la situación. Bueno, pues en los equipos lo mismo, solo que es un poco más complejo porque aquí trabajas la sinergia de esas aportaciones para constituir un proceso, una capacidad. Fijaos que estaba poniendo datos de 2 años. Entre lo previo y lo posterior, 2 años. Y se ve que efectivamente en algunas variables se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Caray, porque trabajar con calidad, ofrecerle calidad al cliente, tiene también un retorno para el empleado. Te evitas conflictos, lo reconocen, lo valoran, perfecto. Y en el tema de la vinculación, que está muy ligado, pues al final, si tú ves tu trabajo como ofrecer productos que necesita y que le pueden ser de utilidad y tú se los estás, digamos, planteando de una manera correcta, sin ningún tipo de presión, pues hombre, le estás haciendo un favor en el fondo, porque si no se iría a comprar a otro sitio y ya está. Bueno, pues eso es gratificante para las dos partes y es un ganar-ganar y entonces se mantiene. Entonces las dinámicas de equipos que ayudan a las personas a crecer, a sentirse satisfechas con lo que hacen y que obtienen buenos resultados, si no pasa nada externo, normalmente se mantienen. Cuando es algo forzado, que es lo que veíamos justamente en la variable que hacía muchos dientes de sierra, si algo presiona desde afuera, bueno, pues la gente no lo ha interiorizado y es lo que hace que decaiga. Pero trabajando de una manera coherente, siguiendo todas estos pasos, normalmente conseguimos que muchas variables se mantengan en el tiempo y las personas lo integren y los equipos lo integren porque es más satisfactorio y te da más éxito. Ya está. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Nosotros hace poco hablábamos de un estudio de Gallup del compromiso en el trabajo, que es bajísimo, según lo medido, y una forma de aumentar el compromiso es esta que tú dices. O sea, al final, si yo estoy trabajando sobre mis fortalezas y estoy consiguiendo resultados, pues voy a comprometerme más con mi trabajo, desde luego. Desde luego que sí. Vale. Bueno, tenemos aquí otra pregunta Sí, de otro exalumno. Vale, los datos son... Sí. ¿Me la lees tú, Roberto, por favor? sí, sí, sí. Pregunta Paul que si los datos son buenos y justifican el inicio de un proyecto de cambio que beneficiaría a la empresa,
pero la dirección o el responsable en concreto no quiere iniciar dicho proyecto por razones políticas, bueno, esto lo hemos vivido todos, ¿no? Lo que dice Paul, ¿qué recomendarías o qué se podría hacer? ¿Cómo luchas contra esto? Vale, no hay que luchar. O sea, hay que entender, y eso sería el otro libro, el del Aikido. Sí, estaba justo a punto de decir que estaba saliendo aquí el Aikido, Claro, exacto, porque exacto. si luchas contra algo, lo que estás haciendo es fortalecer esa resistencia. Entonces, aquí hay que entender cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es un miedo. Entonces, lo que tenemos que identificar es ese miedo a correr un riesgo o a perder algo que quiere mantener y una vez lo hayamos identificado, presentar el proyecto como algo que le va a ayudar a mantener eso, que para esa persona es importante y es legítimo, y además conseguir otros elementos adicionales. Y también ser prudentes, en este caso, en la dosificación de la exposición o del riesgo. Es decir, en un coaching de equipo, el responsable máximo es quien marca dos límites. Primero, el límite de la autocrítica y el límite de la confianza a la hora de poder hablar cosas. Entonces, él tiene que estar, esta persona, sentirse cómoda para poder dar los pasos con la graduación que sea posible. Y aquí no podemos forzar. Tenemos que dosificar y recurrir a metodologías más o menos participativas según, digamos, vaya evolucionando. Y probablemente lo que veremos es que se siente más cómodo y va abriendo más cada vez a una mayor participación o delegación, etcétera. Pero si vuelvo al punto inicial, es entender ese miedo y presentarlo de una manera que no sea una amenaza, sino una oportunidad o una ganancia adicional. Vale. Pregunta técnica de si tu libro está en Kindle. Pues no lo sé, pero sí que hay, la propia editorial tiene una edición digital. Vale, perfecto. En el libro, sí, en la editorial Síntesis hay una edición y creo que el enlace lo he puesto en las referencias, lo podéis encontrar ahí. Ujú. Fenómeno, fenómeno. Pasaremos también el enlace, sobre todo el de Amazon, que es donde nosotros lo adquirimos, Perfecto. para que lo tenga la gente, pero bueno, es fácil de encontrar también. Pues nada, creo que vamos, va a ser el webinar más exacto en tiempo que hemos hecho jamás en la historia. Recalcarle las gracias, César, por tu tiempo. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias a Y es un vosotros. placer que compartas todo este conocimiento con nosotros. Creo que ha sido muy interesante para todo el mundo. Así lo han dicho en las observaciones. O sea que nada, seguro que nos encontraremos en el futuro. Y eso, muchísimas gracias y hasta la próxima. De acuerdo. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Pedro.